Muy feliz día a todos los que nos sintonizan nuevamente, ya sea por el canal de YouTube o a través de las plataformas para escucharnos a este podcast. Y hoy tengo otro invitado de lujo, de verdad que sí, una persona sumamente especial para mí, alguien que hizo enamorarme de hecho de la filosofía, y no solamente en la práctica, sino también tamizarla y llevarla de la mente hasta comprenderla y que se filtrara en el alma. De hecho, con él pude trabajar cuando hice el Master Coach ontológico acá en Venezuela, mi herida más profunda, no solo para mirar y sanarla, sino para aprender a cómo crecer a través de esa herida. Él es consultor y facilitador gerencial, él es coach senior ontológico y de equipos con alta experiencia en coaching ejecutivo, es mentor de emprendedores, formador de coaches y de master coaches en diversos programas internacionales, es miembro del equipo coordinador de coaching de personas para personas, es experto en intervenciones de equipos gerenciales, coach ágil en diversas empresas, pero en la parte que no es del crecimiento profesional, es ingeniero electricista egresado de la Universidad Simón Bolívar, con una especialización, esta vez de la Universidad Central de Venezuela, en investigación de operaciones, y también es egresado del IESA, del programa de gerencia ágil. No, estado de gerencia, programa avanzado de gerencia. Programa avanzado de gerencia. Con ustedes, él es un ser humano muy, muy querido para mí y que teníamos hace rato una cháchara que ya ustedes la van a conocer, mi querido Oscar May. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Andrúbal. Un gran placer para mí estar contigo y con todas las personas que te sintonizan, que están escuchando. Y bueno, para mí es un placer increíble el poder estar con una persona con quien tengo tanta confianza, con quien he compartido tantas cosas, en quien confío tanto, y una persona que realmente valoro y aprecio muchísimo. Uno tiene muchas personas con quienes interactúa en el área de coaching y bueno, hay diferentes niveles de entrega, de profundidad, de crecimiento, y yo contigo realmente me siento honrado porque tú eres de esas personas que se entregaron en su proceso y que lograron, como tú dices, una sanación que ayuda muchísimo para la vida y que luego te coloca en otras posiciones y en seguir en ese proceso de conocimiento que es la ontología, que es el conocimiento profundo del ser que tú quieres ser. Entonces, en la ontología siempre hablamos no de encontrar el ser que eres, sino en construir el ser que quieres ser. Y en ese proceso, pues, es muy agradable, muy estimulante es la palabra, encontrarse personas como tú que están tan comprometidos con ese proceso personal de crecimiento, de conocimiento, pero sobre todo de construcción del ser que quieres. Muchísimas gracias, me honra escucharte decir eso, y más no solamente por ese currículo tan enorme que puedes llegar a tener, sino porque los que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo, casi eso uno no lo sabe. Uno cuando está contigo, uno no lo sabe. Uno lo que ve es el producto. Y eso es lo bonito. Porque así como ustedes los están viendo, con su cara afable, con un ánimo de verdad que con otra amiga que pronto van a conocer, siempre digo que él tiene una sonrisa como de niño, que lo hace ser un eterno aprendiz, incluso a veces en determinados momentos. Y de eso, y por ahí iba nuestra conversa hace poco, que es la adaptación al mundo en el que estamos. Y mi querido Oscar, con una pregunta que tenía de hecho, de estas casualidades anotadas, es que en todo ese proceso de que tú has aprendido, que sigues aprendiendo, que sigues emprendiendo, que estás metido en muchísimos programas, que ahorita también vamos a hablar de ellos, ¿cuáles crees tú que son los factores para que la edad no sea una barrera para el aprendizaje? Para mí fundamentalmente es la actitud, el tener una actitud de aprendiz, el declararse aprendiz casi que cada día, y también el tener la posibilidad y hacerlo
del contacto con nuevas generaciones, con los niños. Para mí, mi esposa está en su rol de nani, muy feliz. Además, próximamente estoy esperando ya para tener mi primer nieto. ¡Qué éxito! Absoluto, estoy muy contento en esa espera. Y creo que allí hay una gran fuente de aprendizaje, ¿verdad? Los niños tienen una forma de abordar el mundo, de relacionarse con el mundo, que si uno es capaz de mirar con cuidado, puede aprender muchísimo de esa forma, ¿no? Yo no sé si es cierto, como dicen por allí, que los niños ya vienen con los niños actuales vienen con otras capacidades y ciertas cosas. Bueno, parece que sí, porque uno lo ve como interactuar con la tecnología y uno dice, ¿y cómo lo aprenden? ¿Y qué forma tan fácil? Y a uno que le cuesta tanto en estos días. Ahorita acabo de concluir de enviar un mail a una participante en uno de los programas en los cuales estamos, que me decía, pero es que no logro ver. No logro ver el archivo. Entonces, bueno, tuve que explicarle, así como, tú sabes, entra por aquí y le das botón, y ahora le das a este otro, y aquí hay un botoncito que si tú le das, baja, y ahí te metes a este otro, y tienes que guiarla, ¿verdad? Porque las personas muchas veces tienen como ese temor a enfrentar la tecnología, y entonces se quedan trabados. Es como que si volviéramos a ser niños. Es como que si después de adultos tenemos que volver nos regresaran a una primaria de un mundo desconocido. Exactamente. Entonces lánzate, pero los niños se lanzan, los niños no tienen ese tipo de, no, lo voy a hacer mal y me voy a equivocar, no, ellos se lanzan y van inventando la creatividad del niño es una cosa impactante, que lo comentamos antes de estar en el aire, cómo el niño engrana la tecnología con la realidad real, la realidad virtual y su realidad imaginativa. Y para ellos todo eso forma parte de lo mismo. Entonces, mirar cómo estas cosas se unen en la mente del niño es realmente muy motivante, porque uno puede aprender mucho de estas cosas. Uno cree que las cosas son como son y ya sabemos desde la ontología que las cosas no son como son, las cosas son como las observamos. Y cada uno de nosotros la observa de una manera distinta. Y eso es lo rico de estas conversaciones, que podemos nutrirnos mutuamente y aprender siempre de cosas distintas. Entonces la actitud de apertura, de aquí estoy para siempre mirar las cosas como si fuera un niño, eso yo creo que es lo que hace la diferencia. Allí es donde yo digo, aquí sigo aprendiendo y sigo conectado con las situaciones que se van presentando en el mundo, que está en una aceleración impactante. Ciertamente. Impactante los cambios. Ciertamente. Y parte de lo que dices es bonito porque hablas de tres cosas que a mí me parecen importantes rescatar, que es el recurso de mis tres mundos. Porque el mundo de la realidad tangible, física, o la de realidad real, como le decimos, la realidad virtual, que tiene otros recursos varios, y la realidad que cuando crecemos se nos olvida que tenemos, que es la realidad imaginativa. Y desde allí lo quiero enlazar y te quiero preguntar, porque parte de lo que quiero trabajar, por lo que se está trabajando en esta temporada del Club de las Ovejas Negras, es la masculinidad consciente. Y ahí yo te quiero preguntar, en ese proceso de que el niño crece, ya cuando tú te has enfrentado en tu rol como mentor, como consultor, como coach, incluso de altos directivos masculinos, ¿cuál crees tú que es la mayor barrera que enfrentan ellos, que enfrenta el hombre para poder disponerse a estar abierto al aprendizaje? Bueno, fíjate, uno de las grandes trabas que yo he observado pues, en mi experiencia, te voy a hablar empíricamente de lo que ha sido mi experiencia con ejecutivos de alto nivel. Yo desde prácticamente, yo me certifiqué como coach en 1999 y desde ahí comencé a ser coach.
primero empecé a ser coach con gente cercana. Bueno, tuve la dicha de empezar a supervisar los programas de la empresa Newfield Consulting, donde yo me formé. Pero al poco tiempo salí de Electricidad de Caracas, donde yo me había formado, y empecé a trabajar en una transnacional bellísima de recursos humanos que se llamaba Hewitt Associates, que ya desapareció. Y entonces con ellos tuve la oportunidad de entrar en coaching de altos ejecutivos, ¿verdad? Yo fui coach del presidente de Shell, por ejemplo, de Shell Venezuela, el presidente de Shell. En esa época no existían estas cosas. No se hablaba de coaching, ¿no? O sea, esto es algo totalmente novedoso. De vicepresidente de grandes empresas, de laboratorios, a través de esta empresa. Y entonces eso me dio muchísima experiencia. Y pude empezar a mirar estas cosas que te estoy diciendo. Estos altos ejecutivos, que en esa época eran fundamentalmente hombres. Correcto. Yo no recuerdo en esa época haber tenido coaches mujeres. Lamentablemente después sí tuve muchas coaches mujeres, porque bueno, ya las mujeres estaban en altos niveles. Y yo tengo la particularidad, y esto es un secreto que voy a contar aquí. A ver. Es que yo para mí, en relación con coaches mujeres, es mucho mejor. O sea, y no solamente como coach, sino también como jefe de mujeres, cuando estaba en la carrera gerencial, y como supervisado de mujeres. Okay. O sea, esa relación para mí es muy cómoda, muy natural. O sea, hago muy buena comunicación. Y me pasa también en el coaching. He sido coach, yo no sé, pues, no tengo un de hace ratito. Porcentaje, pero no sé cuánto, ¿no? O sea, de un lado o del otro. Pero sí sé que en esa época eran puros hombres. Hoy en día tengo muchas coaches mujeres en el ámbito gerencial y también en el ámbito personal, que casi no hago coaching, pero también tengo algunos casos, no sé si casos, algunas experiencias en esa área. Pero lo que tú me estás preguntando, que tiene que ver con los hombres, sobre todo a nivel directivo, ¿qué es lo que yo he encontrado? He encontrado primero que estas personas en general sienten mucho temor a mostrarse como realmente son. O sea, conectarse con la persona que están siendo. Eso les cuesta sobremanera, porque están desarrollando un rol en el cual tienen a mostrarse. Okay. Miedo a abrir ese ámbito hermosísimo que hoy en día reconocemos que es la vulnerabilidad. Esa es una palabra mágica. Esa es una palabra mágica que en otros episodios también ha salido, precisamente porque es como que la palabra y el recurso clave que esconde varios tesoros. Claro, pero el hombre no tiene el paradigma, nos ha enseñado el paradigma que no podemos ser vulnerables, no podemos mostrarnos. Y si no me conecto con mi vulnerabilidad, entonces ¿cómo me conecto con mi coraje? Porque el coraje aparece como consecuencia de reconocer y abordar mi vulnerabilidad. Qué bonito. Entonces, el coraje se convierte en una máscara, pero no es realmente el coraje verdadero que proviene de la raíz. Incluso a veces puede llegar, por lo que te entiendo entonces, a llegar a ser un coraje no solamente falso, sino una herramienta de que por dentro me estoy muriendo de miedo. Exactamente. Y entonces no es verdadero coraje. Es simplemente estoy haciendo las cosas porque tengo que hacerlo. Son personas que sufren mucho. Esto pocas personas lo saben. Pero estos grandes presidentes, vicepresidentes, inclusive directivos, me ha tocado también hacerle coaching a directores de empresas, sufren profundamente. Y no, porque no pueden mostrarlo. No pueden mostrar esa vulnerabilidad. Entonces se crean esta armadura, esta máscara, ¿verdad? De ese rol que es
muy rígida, muy difícil y que los tiene totalmente atrapados. ¿Y cómo sale uno de esa cárcel? Porque literalmente llega a volverse como que una prisión y una cárcel que ellos mismos se han construido por lo que tú me estás contando, de que literalmente dicen, yo soy un ser humano, pero dentro de la empresa tengo que ser esta fachada. Me tengo que poner el traje del jefe, el traje del presidente, y cuando me pongo ese traje no siento. Pero ¿cómo se hace más fácil el camino para volver a no quitarse el traje del jefe, pero así a que el traje lo vista la persona que lo tiene que vestir? Exactamente. Fíjate, tú me hablabas y yo recordaba, cuando yo, por supuesto, yo no le hice coaching a él, era el presidente de la Electricidad de Caracas. Y una cosa que a mí me impactaba mucho de él es que su currículum prácticamente eran 3 líneas, porque él había sido presidente de la Electricidad de Caracas, presidente de Cibenza, presidente de Viasa, o sea, su currículum eran como 4 líneas, porque había sido, ahora hoy en día yo pensaba mucho en él, porque fue una persona con quien yo tuve contacto y que le tuve mucho cariño, para descansar, y yo pensaba, wow, qué armadura tan difícil. Yo soy presidente, ese es mi rol, pero no que estoy siendo ahorita, no, es que siempre he sido presidente. Eso entonces, me imagino que debe ser muy duro porque es literalmente cada vez poner una distancia incluso hacia mis colaboradores, hacia la persona en que yo estoy ejerciendo liderazgo. Sobre todo en esa época, que el liderazgo era de otro tipo, hoy en día está comenzando a cambiar. Pero en esa época el líder era absolutamente un solitario. Un hombre que no podía hablar con nadie, que no podía quitarse esa careta en ningún momento. Tenía que vivir con la careta puesta 24 horas al día. Yo no sé, en los casos a lo mejor familiares, esos ámbitos, inclusive le sucedía, yo recuerdo algunas anécdotas. Podríamos estar hablando de este tema todo el día, porque es realmente apasionante, pero yo recuerdo algunas anécdotas donde las esposas le decían, bájale 2, bueno, no le decían así. O sea, ese es el idioma educado. Estás en casa. Exacto. Estás en casa. Esta no es la empresa donde tú trabajas. No, es que siento que esta casa no está bien gerenciada. Pero es verdad, yo he escuchado incluso hoy en día personas con las que comparto en mi otro trabajo, por decirlo así, en esa otra faceta mía también de ser colaborador y de establecer prácticamente conversaciones con líderes y con directores. Y llega un momento que tú escuchas y el lenguaje de cómo es la comunicación dentro del hogar pareciera como una extensión de la casa. Y ahorita, con el tema también que estamos viviendo todos con esta situación de la cuarentena, yo soy de los que digo que mi trabajo se mudó a mi casa, pero el espacio es mi casa. Pero hay gente que lo mira también al revés, que siempre ha sido el espacio de mi trabajo. Entonces ahí también llega a volverse un conflicto existencial dentro de la relación y la dinámica de pareja. Absolutamente. Y te voy a traer otro ejemplo de los presidentes de empresa, de uno que estuvimos conversando. Él me decía, Oscar, mira, yo soy un líder reconocido, todos mis colaboradores me aprecian, me siguen, hay una conexión, me respetan. Lo que yo digo, inmediatamente la gente lo reconoce. Hay un tema aquí de liderazgo muy fuerte. Ahora, ¿qué me pasa? Me dice, que yo no estoy siendo reconocido por la gente que no me conoce. Ok. O sea, yo llego a un sitio
y nadie me va a identificar como el presidente de la empresa. Era un hombre pequeño, delgadito y con una actitud que llevaba a todo esto, ¿no? Todo iba junto, Exacto. la parte del paquete. Y entonces tú me dices, ¿cómo lo cambias? ¿Cómo cambias estas cosas? Bueno, en las acciones. ¿Sabes lo que empezamos a hacer? ¿Qué hicieron? Teatro. ¿En serio? ¿Lograron? Claro, claro. Existen en coaching, existen Ajá. escuelas de teatro a nivel mundial para ejecutivos. Yo sé que poca gente sabe eso. Qué interesante. Ya lo voy a buscar. Claro, claro Porque que eso es una sí. ¿Por herramienta qué? sumamente poderosa. Claro que sí. Entonces, si tú empiezas a actuar de una manera, lenguaje, cuerpo y emoción, Correcto. empiezas a actuar distinto, empiezas a sentirlo distinto, las personas te empiezan a ver distinto, te dan un feedback distinto y tú empiezas a actuar diferente, a decir cosas distintas y la persona se va transformando hasta que un día me dijo, oye, Oscar, aquí hubo una experiencia donde yo me di cuenta que yo ahora soy yo. Qué fino. Y es como lo que estábamos hablando hace rato, que es utilizar ese mundo de la imaginación para ese recurso, mezclarlo con la realidad y de ahí crear ese bienestar que nosotros estamos buscando en un determinado momento. Y fíjate que es así porque estas escuelas de actuación en esa época ya eran virtuales, en esa época, porque se lo ofrecían a ejecutivos de todo el mundo. Entonces, virtuales, tú tienes tu propia realidad tangible en la cual poníamos en práctica las cosas que íbamos a poner en práctica, porque claro, esto había que adaptarlo a las situaciones reales del país, porque estas eran escuelas internacionales, Londres, pero ese es otro mundo. Es correcto. Otra realidad. Ahora, ¿cómo vamos a adaptar eso a este mundo, que era Venezuela en ese momento, para ponerlo en la práctica? Porque ahí entonces viene esa realidad. Y lo hacíamos con visualizaciones, con toda la parte de la cual estamos hablando, de esta parte imaginativa. Entonces, un trabajo bellísimo que al final tuvo unos resultados muy interesantes, muy valiosos en su rol integral. Exacto. No solamente como presidente de empresa, sino también en su rol de jefe de familia, de esposo, de padre de hijos. Y eso es lo bonito y quizás ahora voy a teniendo en cuenta de que tú también has estado en ese rol de padre de familia, de trabajador, con todo ese currículo que tú tienes, lo que más abunda es la parte del crecimiento personal. ¿Cómo pasó el ingeniero a la fase de cambio de preocuparse y de formarse dentro de lo que es hoy en día Oscar Maíz? Cuando uno habla en el mundo del coaching aquí en Venezuela sobre Oscar Maíz, ya uno sabe que es referencia de crecimiento personal y de coaching, de los procesos profundos. ¿Cómo fue ese proceso tú salir del ingeniero a esta parte? Sí, fíjate qué interesante. Siempre recuerdo a mi hijo. Mi hijo un día me hizo esa pregunta. Papá, pero ¿cómo si tú eres un gerente de alto nivel? A mí me reportaban más de 100 personas. Yo tenía una organización bajo mi mando, okay, muy importante. Hacíamos todo el proceso de planificación, control de proyectos, o sea, era una organización muy, muy grande, muy importante. Y yo me sentía realmente muy satisfecho y muy realizado, porque mi labor de ingeniería, yo siempre he amado la ingeniería y la sigo amando. Entonces yo había llegado a los niveles gerenciales, pero de ingeniería, muy, muy reconocido. Y él me decía, papá, pero ¿cómo si tú llegaste a ese nivel? ¿Cómo es que tú dejas eso y después te conviertes también en una referencia, como tú dices, en el ámbito de coaching? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo tú te atreviste a tomar esa decisión? Sí, porque realmente es una decisión que es de vida trascendental y arriesgada. Porque es literalmente, no es que tú dices que voy de gerente de una empresa, me voy de gerente a otra empresa, pero
sigue estando, porque son dos mundos totalmente distintos. Así es, efectivamente. Yo he podido seguir en mis aspectos gerenciales y, bueno, si no era en Venezuela, he podido salir al exterior y etcétera, ¿no? O sea, era un camino. Es correcto. Que era, digamos, el más lógico, a lo mejor, ¿no? El más sensato, el de más continuidad. Yo cuando comencé, yo era un técnico absoluto, yo me formé como ingeniero en una universidad netamente tecnológica, pero que tenía un área humanística muy particular. Desde la Universidad Simón Bolívar tenía un área de lenguaje, de filosofía, de política, etcétera, materias que uno cursaba con personas sumamente exigentes, tanto como las del área propiamente de ingeniería. Y entonces eso me dio como una formación un poquito más integral de la que muchas otras universidades tenían. Yo, además, me gustaba mucho esa área. Entonces, quien sacaba las mejores notas en literatura era yo. Pues claro, la mayor parte de los otros eran los que estaban interesados era solo en la matemática. Claro. Yo estaba interesado como en las dos cosas. Y toda mi área política, de todo eso, yo me metí a fondo, tuve muchos aprendizajes, una mirada muy distinta. Bueno, yo entro a trabajar en mi área, en la Electricidad de Caracas, muy metido, por supuesto pensando en el tema de servicio, que siempre ha sido un tema fundamental para mi persona. El servicio, estar en servicio. Y entonces era una empresa pública de servicio, a pesar de que era privada, pero una empresa pública de servicio. Por eso elegí trabajar allí. Hubo otras opciones, pero elegí allí por eso. Y me formé y trabajé y bueno, disfruté muchísimo todo el ámbito eléctrico y técnico. Pero llega un momento en que uno empieza a subir tanto en la organización que el tema de personas empieza a ser muy importante. Ok. Entonces tú empiezas a darte cuenta que ya el tema técnico ocupa un espacio muy pequeño en tu día a día y que la mayor parte del tiempo es interrelacionarte con gente de comunicación, del manejo de equipo, de liderazgo, otras cosas que no eran nada que ver con lo técnico. Entonces ahí es donde la Electricidad de Caracas me dio la oportunidad de formarme como coach en un proceso incompatible. ¡Qué éxito! Absoluto, porque yo recuerdo que yo hablaba con mi director y le decía, yo quiero hacer este programa. Y me decía, ¿qué? Coach, ¿qué es eso? ¿Y por qué tú quieres hacer eso? Pero sí, porque eso es lo que yo quiero. Entonces, nunca olvidaré sus palabras. Me dijo, yo no sé qué es eso, ni sé si eso sirve para nada, pero tú nunca me pides nada. Y si me estás pidiendo algo es porque estoy seguro. Yo confío en ti. Y me metió. Fui el único del área técnica que tomó el programa. Todos los demás eran de recursos humanos, de psicología, de las áreas blandas de la Exacto. Y hoy vemos precisamente cómo a todo tipo de gerente prácticamente lo hacen dentro de su proceso de formación, formarse con las habilidades básicas, al menos, del coach. Así es. Porque realmente eso te ayuda en ese proceso. Exactamente. Y eso me gustó tanto que cuando llegó la disolución de la Electricidad de Caracas, ahí tomé la decisión y yo dije, no, yo no quiero seguir por aquí, yo quiero seguir por este nuevo camino que me abre la vida, que la vida me lo abrió, que yo amo, que yo sé que ese es el camino. Ay, qué fino recorrido, porque es literalmente decir, bueno, ya hice lo que era el sueño de la carrera, ahora me toca a mí realizarme como persona. Entonces es bonito porque eso habla de lo que estamos conversando desde hace rato, de la apertura a estar como eterno aprendiz, porque es literalmente abordar un camino distinto, como que dice, quitarle la corbata al gerente y decir, bueno, otra vez, en palabras quizás un poco más del ejército, otra vez vuelvo a ser soldado raso, otra vez estoy desde cero. Cuando tú te estabas formando esta vez, luego de haber pasado por toda esa fase gerencial, de haber tenido esa experiencia,
de encontrarte con el mundo del coaching y enamorarte de los procesos de crecimiento. ¿Cómo manejabas tú porque siempre es una constante dentro de los procesos cuando tú estás trabajando con otro ser humano, pero que primero estás trabajando contigo, que dices, y nos pasa a todos los coaches, dentro de una sesión tú dices, como que no fue muy buena sesión, como que faltó algo aquí. ¿Cómo lidiabas tú o cómo se lidia con el error? Ahorita ya tú habiendo atravesado todo eso y también viéndolo desde la parte masculina, que también le afecta a muchos líderes hoy en día. ¿Cómo es esa relación con el fallo, del error de volver a empezar y decir, bueno, estoy empezando, pero también me equivoco? Eso es muy interesante porque, fíjate, en la transición me pasó, yo me formo, me certifico, inmediatamente empiezo a ser coach supervisor, pero sin dejar todavía de ser gerente. Yo empiezo a ejercer las dos cosas como que en paralelo. Y digo, como nadie sabía nada de esto del coaching era una absoluta innovación, pero que estaba saliendo de los pañales. Nadie sabía nada. En la misma empresa, nadie sabía qué hacer con eso. Tenemos aquí, nosotros comenzamos el programa 60 personas. Okay. Al final nos certificamos poco más de 40 y te digo, hoy en día quedamos 2 personas haciendo coaching solamente de esa. ¡Miércoles! Sí. Ahora, ¿qué pasa? Nos certificamos. Todo nos encantó, lo que nos certificamos y empezamos ¿qué hacemos con esto ahora? Voy a poner un cartelito en mi oficina, hago coaching. Y cuando está nuevo, mira, ¿y eso cómo se come? Pero ¿cómo se come? Nadie sabía nada. Entonces, empezamos con una primera fase que dentro de las personas que se formaron estaba la gerente de documentación, es decir, lo que llamábamos la biblioteca. Exacto. Entonces, ella decía, miren, nada, vamos a reunirnos todos los miércoles aquí, empezamos a hacer coaching entre nosotros, puras triadas. Y así hacíamos, todos los miércoles nos íbamos para allá y empezamos a hacer triadas. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas. Yo, como te digo, yo tenía más de 100 personas a mi cargo. Y dentro de ellas había un grupo de profesionales que trabajaban conmigo. La mayor parte mujeres, para estar viendo sobre el tema. Y había como una cierta admiración de ella. Estoy hablando del tema absolutamente técnico, ¿no? Uh-huh. Como ingeniero, como gerente. Y entonces empezó como un movimiento, ¿verdad? De estas chicas. Jefe, pero háganos coaching. Jefe, pero bueno, ¿y entonces para qué se formó? Exacto. Pero jefe, sí, empezó empezó un proceso de presión por todo este tema de la admiración y de la camaradería. Y exacto. Muy linda con ella, que con algunas inclusive sigue viendo. Y recuerdo que yo dije, bueno, chicos, esto es verdad, no, para algo es, no, hay que ponerlo en práctica. Aun cuando siempre nos decían, con mucha razón, no le haga coaching a sus empleados, no le haga coaching a su familia. Después me fui aprendiendo de a qué se debía eso. Yo creo que todo, el furor de todo aprendiz da por caer en esa concha de mango, por más que a uno se lo dicen, y se lo dicen, y se lo dicen, y se lo dicen, pero uno cae. Inevitablemente, porque además es la persona que está más a tu lado. Y claro. Vamos a practicar aquí a ver. Y yo recuerdo que yo hacía algunas cosas más o menos intuitivamente, ¿no? Que a lo mejor no eran tan importantes, pero que sí. Lo primero es que yo le decía a ella, ok, vamos a hacer coaching, pero no en mi oficina. En esta oficina yo soy el gerente. Y no quiero confundir los roles. Eso yo me lo decía. Decía, vamos a hacer coaching, pero afuera, en una sala
de conferencias que yo tenía en otras partes o en otros lados, porque es que además de todo yo tenía personas que trabajaban conmigo que estaban inclusive en otras partes físicamente. Tenía muchas posibilidades. Pero bueno, vamos a hacer la sesión de coaching, pero afuera. Y eso parece sencillo, pero tuvo un impacto importante. Ciertamente. La otra cosa que yo les decía es, mira, yo ahorita no soy tu jefe. Yo ahorita soy el coach, pero no tu jefe. Lo que yo te diga, no te lo está diciendo tu jefe, no es que tú tienes que salir a hacer. Pero claro, la influencia era muy grande, había todo un tema ahí muy difícil. Pero por ahí empecé, por ahí comencé y tuve la oportunidad de hacerle coaching a todas las chicas, como tú sabes, el coaching voluntario, a todas las que me lo pidieron. Pues yo tuve la oportunidad de hacerles coaching y eso fue un soltar ese rol de jefe, ese rol de líder para convertirme en el rol de coach. Por supuesto, con corbata, porque yo no me quitaba la corbata solamente para bañarme. Inclusive, como te digo, yo después de le quise cara que yo le hacía coaching a todos estos gerentes y vicepresidentes en corbata. Esto no se te ocurre. Tú no entrabas a una oficina de esas y no llevabas tu corbata. Era otra época. Hoy en día uno dice, no, yo soy coach. Eso es ahora. Ahora yo más nunca. Yo tenía al Grúbal 3 gavetas llenas de corbatas. Mierda. 3 gavetas, sí señor, porque yo... Y recuerdo inclusive que una vez estábamos dando un taller y el hombre de la corbata de flores, unas corbatas de lo más llamativas. Pero todo era en corbata. Ibas a hacerle coaching a un gerente así como ahorita. Hoy en día es que las cosas han cambiado. Todo eso influye. Se han como que flexibilizado incluso, como estábamos hablando, esa careta. Porque a veces el coach, y lo digo porque me ha pasado, de que uno dice, bueno, soy un coach, me tengo que vestir de cierta manera. Pero ahí fue gracias también a este señor en el proceso de máster, que yo dije, ya va, pero no estoy siendo yo, no estoy siendo auténtico. Entonces, si yo estoy siendo un coach, tengo que ser auténtico, porque si no, entro en conflicto de mi estructura de coherencia, no estoy siendo coherente. Entonces, ahí fue como donde yo mismo me dije, bueno, por lo menos acá podemos estar con camisa, pero no es que voy a estar aquí en cualquier momento en una conversación como el coach, encorbatado y todo rígido y toda la estructura, porque más bien el coach lo que te ayuda es a soltar estructuras para tomar otras, ser flexible. Entonces, eso está interesante. ¿Y qué hiciste con las corbatas? Después de que con esas 3 gavetas. Al final se las regalé a mi hermano, que es abogado. Mi hermano sí es abogado y sí requiere. Sí. Ya esa profesión sí todavía sigue encartonada en pluma y corbata. Tal cual. Pero mira, eso llegaba tanto que yo recuerdo cuando me nombraron gerente de ese nivel, un día llegaba, y no estamos en construcción, era una organización de construcción. El nombre de nuestro proceso era proveer infraestructura. Imagínate, y yo no estaba en campo porque yo, como te digo, estaba en planificación y control del proyecto, éramos más de oficina. Pero todos mis colegas, la parte estratégica. Exactamente. Pero todos mis colegas ingenieros, gerentes, estaban en campo, ¿no? Y yo recuerdo un día que nosotros tenemos reunión de gerencia en general los lunes y a veces los viernes. Entonces los lunes era como para planificar la semana y los viernes como para revisar qué había pasado. Y yo me acuerdo un día que llegó un compañero mío, que inclusive mi compadre hoy, era el padrino de mi hijo y yo soy padrino de mi hijo. Y él llegó a la oficina y entró a la oficina y mi jefe lo vio así. Le digo, mira, Antonio. Con esa mirada que mata gente. En esta mesa no se sienta nadie sin corbata. Wow. Lo voy a permitir por hoy porque, bueno, tú no, a lo mejor no lo sabes, no lo sabías.
pero te lo digo. Aquí, sin corbata no se usa. Fíjate, y éramos ingenieros de campo. Bueno, ellos sobre todo. Exacto. Bueno, yo me la pasaba también en el campo. Pero, o sea, para hacer una buena planificación tienes que ver las obras, visitar y todo. Pero para que tú veas cómo estas cosas eran en otra época. La gente no sabe cómo eran las cosas. Creen que todo es igual, lo que como es ahorita era antes. Ya la flexibilidad es muchísimo mayor. En aquel momento había mucha rigidez. Este señor además era andino, era un hombre con esos valores con esos valores férreos. Era un hombre esposo de quien aprendí muchísimo, pero con esa estructura inalterable. A él le dice coach. A él no le dice coach. No te atreviste a nadar en esas aguas. No, en esas aguas sí es verdad que no. Pero sí teníamos mucha relación muy importante. Yo aprendí muchísimo. Como te digo, yo siempre he sido una persona orientada. Me gradué, empecé a trabajar como te digo, en la Universidad de Caracas, pero al año empecé a dar clases en la universidad. Yo di clases en la universidad durante casi que todo el tiempo, mientras estuve en la Universidad de Caracas. Así que tuve 20 años dando clases. Porque amo la docencia. Los que te conocemos sabemos que la docencia y tú van de la mano, literalmente. Totalmente. Yo amo la docencia. Y mi hijo también, para que tú veas esa otra anécdota, también. ¿Y qué es lo más importante para ti en tu vida, papá, en tu vida laboral? Y yo le digo, la docencia. Y yo creía que era el coaching. Yo digo, no. Yo amo el coaching, indudablemente. Pero privilegio la docencia. Bueno, es que incluso dentro del coaching, tú te vuelves un maestro para muchos de los que estamos iniciando, lo que hemos transitado, bien sea la parte básica o en el máster. O sea, tú te vuelves maestro incluso en esa área. Y por eso uno de los proyectos hermosísimos en el cual estoy ahorita entrando es ese, que se llama Conversaciones Ontológicas. Porque es un proceso que pareciera que sería un proceso de coaching, ¿no? Pero las conversaciones ontológicas es más bien un proceso de compartir aprendizaje, de compartir vivencias. Y yo creo que la semana que viene tengo la primera experiencia, pero creo que a partir de allí eso se va a convertir para mí en un proyecto de vida. Amén, que es mucho éxito en ese proyecto. Y en todos los que tienes, porque tienes varios. Tienes varios. O sea, tu parte de docencia se ha ramificado en muchísimos ámbitos. Y de ahí también quiero aprovechar y ahorita que estás próximo a mirar esto de las conversaciones ontológicas, hay una pregunta que no quiero dejar por fuera. ¿Qué es la emoción más difícil de trabajar para el hombre? Sin lugar a dudas, el miedo. El miedo. No siempre nos enseñaron que los hombres no tenemos miedo, que no podemos tener miedo, que no podemos mostrar miedo. Y resulta que el miedo nos es intrínseco a todos los seres humanos, afortunadamente. El miedo es esa emoción que nos permite sobrevivir, que nos permite ponernos alerta ante las amenazas del entorno. Pero al hombre le han dicho, tú todo lo puedes, tú tienes que poder con todo, tú tienes que enfrentar exitosamente todo y por lo tanto no puedes mostrar miedo, porque si tú muestras miedo, los demás no confían en que tú los vas a salvar, de que tú los vas a guiar. Y eso pasa, fíjate, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, ¿verdad? El hombre gerente, el hombre, y sobre todo quien va llegando, me ha tocado mucho ver cómo técnicos, que yo lo viví, como técnicos excelentes, los van subiendo en la organización sin una formación gerencial adecuada. Entonces, tiene mucho miedo, pero no lo pueden mostrar. Como lo muestran si lo tienen prohibido. Entonces, esconden el miedo.
no solamente lo esconden en su manifestación como líderes, sino se lo esconden a sí mismos. Y aquí está el grave problema, que era de lo que hablábamos ahora. Si yo mismo no me reconozco, si yo no soy capaz de decirme a la cara, al espejo, tengo miedo. Que cabe destacar que decirlo y verse al espejo ya de por sí es un choque. Y decirlo es sumamente poderoso porque ahí cualquiera se quiebra. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, decirme eso a mí mismo ya es un gran paso. Poder mostrarlo transparentemente con los demás, diciéndolo o no diciéndolo, pero mostrarlo es un paso gigante. Reconocerlo ante otros, bueno, eso es realmente lo que empieza a hacer el proceso de sanación. El proceso de sanación aparece cuando lo miro, lo reconozco, lo vivo. A mí en estos días haciendo coaching me decían, pero es que yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Ajá, ¿qué tiene? Bueno, es como un temor. Ya le tenemos miedo al miedo. Le tenemos miedo a la palabra. No me puedo reconocer que tengo miedo. Entonces yo llevaba y entonces eso, ¿qué te pasó? Bueno, me pasó esto. Y entonces eso, ¿en qué se transformó? Se transformó en eso. ¿Y cómo te mostraste? Me mostré así. Y eso no es miedo. Claro, no se lo dije así. Un coach demasiado confrontador. Exacto. Que por cierto, no hemos entrado en ese tema que es interesante, ¿no? Hoy en día el coaching es así, por lo menos el que practicamos nosotros, es así, muy amoroso. Cuando yo me formé no era así. ¿Cómo era? Confrontativo. Cuando yo me formé, el estándar era haga que su coach se confronte con su quiebre. Sáquenle el quiebre. Confróntelo con el quiebre. Casi que iba con la mandarria debajo del brazo. Prácticamente. Así nos enseñaron. Esto que ven ustedes es una transformación que hemos hecho nosotros, Jesús, bueno, todo en del ser, y hoy en día también en muchas otras escuelas también, de un coaching en la forma muy light. En el fondo no, en el fondo tú sabes que es muy confrontativo, pero de forma es muy amoroso. Eso es ahora, eso no existía. Y cabe destacar que de forma no solamente que es amoroso, sino que es amoroso genuinamente, porque esa es otra cosa. Porque cuando tú tienes a un coach de frente o a alguien que tienes al frente y sabes que hay como que una máscara de que hay algo que adentro te dice esto no está siendo totalmente sincero y transparente, y ahí tú pierdes el coaching. Absolutamente. Y cualquier persona, incluso, y menos aún si es un gerente que le cuesta abrirse, menos aún se abre. Absolutamente. Entonces, el poder confrontarte con tu miedo, eso da mucho miedo. Oscar, y en ese proceso de confrontarte, ¿cuál ha sido el momento de tu vida que tú dices, aquí me tengo que confrontar a algo que ha sido fuerte, y luego hoy en día dices, te lo puedes celebrar a ti mismo, de haberte confrontado a eso? Sí, hay varias cosas, que no fueron fáciles, ¿verdad? De poder mirarla y de poder confrontarse con ella. Inclusive yo diría que ahorita la que tengo más a mano es el tema migratorio. Yo me vine, y diría que como el Chavo, ¿no? Me vine sin querer queriendo. Ok. Yo no... Yo cerré la puerta de mi apartamento. Miércoles.
Y ahí está. Yo no me atrevía a reconocerme que yo lo era. Te puedo contar muchas cosas, pero no viene tanto al caso de por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Pero te estoy hablando de lo interno, Exacto. de lo personal, de lo interno. Lo interno era, yo me voy y regreso. Mis clientes me decían, pero, ¿cuándo regresa? Yo, no, claro, cuando yo tenga mis papeles me vengo. Pero, ajá, ¿y eso cuándo es? Y me llamaban mensualmente. Mira, ¿cómo van tus papeles? Te estamos esperando. Literalmente que en cualquier momento tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Me regreso. Literalmente lo podría hacer. Lo que pasa es que, lo que pasa es que llega un momento en que tienes que enfrentar. Y eso es lo duro. Es decir, mira, no, yo soy un migrante. Soy un migrante, yo estoy aquí. Y estoy aquí porque mi hijo vive aquí, porque mi hijo ya tiene familia aquí. Esto empieza a ser mi sitio. Y eso es durísimo. Durísimo, porque, mira, son muchos años atrás. Quizás tampoco es la edad de migrar. Los hombres migran a una edad mucho más joven. Cuando mi hijo migró, era un muchacho, pues, recién saliendo de la universidad. Inclusive ya le había venido antes, pero bueno, ya para venirse también definitivamente, o sea, él vino a estudiar y después se queda. O sea, que hay un tema aquí interesante. Los venezolanos no somos migrantes. No tenemos esa costumbre, no tenemos esa cultura, y por eso también nosotros más bien, los venezolanos, tenemos la costumbre de acoger al inmigrante, al migrante, de recibirlo, de sacarlo a pasear, que también es algo que, como veía de manera jocosa hace poco en un stand-up, el de George Harris, que decía, tú llegas fuera de Venezuela y nadie te va a sacar a pasear. Es decir, usted llegó, usted resuelva. Entonces, es correcto. Entonces, a nivel también cultural, y como dices tú, no es lo mismo que migre un chamo a que migre ya una persona mayor, una persona de más edad. Y mientras más avanzada la edad, tú dices, ya van otras cosas de vida que están inmersas en el proceso que van dificultando eso. ¿Y cuáles crees tú que han sido en ese proceso 3 herramientas claves para ti para poder lidiar con eso, en ese proceso de confrontación? Sí, en eso el ayudar a otros ha sido muy importante, ¿no? El acompañar a otros. Porque viendo el proceso de otros, ves el proceso tuyo. Y eso es lo bonito del coaching, ¿no? Y ver, acompañar a otros te permite mirar profundamente ese proceso. Y entonces lo trasladas a ti y empiezas a mirar tu proceso descarnadamente. O sea, yo creo que, y creo que eso es la indagación ontológica, la gran virtud que tiene, es que tú puedes mirar tu proceso, mirarlo a la cara. Puedes mirar tus demonios, tus arquetipos, todo lo que tú, juicios maestros, todo lo que tú te has construido, y los puedes mirar a la cara. Y eso es a veces muy doloroso. Lo certifico. Yo sé, y es muy difícil, ¿no? Porque uno cuando acompaña a otros, dice, bueno, mira, y uno lo incita, lo seduce, todo lo que tú quieras, pero es del otro, esa es su vida, ¿no? Pero cuando te toca hacerlo a ti, ya no. Y es muy poderoso, ¿por qué? Porque entonces empieza a no verlo tan fácil. Entonces, pero ¿por qué no lo hace? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que para ti tampoco es fácil, dices, no, pero es que no es tan sencillo como decirle al otro por qué no lo hace. ¿Verdad? Esa pregunta que uno se hace como coach, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo mira?
carecen de sentido cuando uno mira su propio proceso. Y por eso es que mi querida maestra Pizarro me decía, Oscar, uno hace coaching desde sus entrañas. Y cuánta razón tiene, porque es así. Qué poderoso. Qué poderoso es ese postulado. Y yo a poco se lo he escuchado. A pocas personas se lo he escuchado. Pero se lo escuché a ella y yo dije, aquí está, eso es. Y no es que tú le vas a hacer al otro coaching de lo que a ti te está pasando, le vas a hacer coaching de lo que a él está pasando, pero entendiendo lo que a ti te pasó con tu proceso personal. Entonces, eso es parte del asunto. La otra parte importante como herramienta es la acción. La acción progresiva, que tanto propagamos nosotros. Es que Jesús siempre lo dice, acción progresiva. Progresivamente tú te vas enfrentando a situaciones y vas aprendiendo de eso. Situaciones que están absolutamente bajo tu control, obviamente, pero que implican otro tipo de comportamiento que para ti no es el usual. Y la tercera, que para mí también es fundamental, es todo el tema de preparación corporal, la meditación, el Qigong. Todas estas herramientas son muy poderosas para poder enfrentar lo que tienes que enfrentar. Si no lo tienes, te cuesta muchísimo más. Llegas mucho menos profundo por el miedo. La meditación, por lo menos, te quita el miedo a ese vacío, porque lo vives diariamente. Correcto. Vives esa nada. Vives esa fusión con el universo. Todas esas cosas que uno vive cuando medita. Y el Qigong lo haces también de una manera dinámica, pero igual. Yo creo que el Qigong es una manera dinámica de meditar. Pienso lo mismo que tú. Cuando tuvimos una experiencia bastante agradable cuando tú nos hiciste una práctica, que incluso desde el yoga, porque yo no practico Qigong, pero sí practico yoga, es estar en un proceso donde simplemente estás. Y el problema lo ves y a veces yo he hecho yoga pensando, yo digo, necesito aprender a mirar esto. Puedo estar teniendo un tema en la oficina, puedo estar teniendo quizás a veces que uno se queda como, ¿cómo ayudo a este coachee que para que lo vea? O cómo este coachee que acabo de ver me acaba de resonar de una manera tan profunda que yo digo, wow, esto no lo había visto. Y a uno, quizás no dentro de la sesión porque uno está inmerso en el otro, pero cuando uno sale de su proceso reflexivo, es como tú dices, ese proceso de tú ayudar a otro te hace mirarte y tú dices, aquí hay que quitarle pellejo a esta cebolla todavía. Aquí te estás enfrentando con el reto de este coaching, es un reto tuyo también. Y ahí es donde yo digo, ok, tengo que respirar, déjame hacer yoga. Y justo después de eso, que es como dices tú, esa meditación como en movimiento, parece que la situación en la mente también se mueve. Definitivamente. Hay una resonancia que se crea a partir de estos procesos. Porque somos seres humanos. Yo recuerdo cuando yo me formé, lenguaje, cuerpo y emoción. Pero hoy en día ya hemos ampliado a lenguaje, cuerpo, emoción, espiritualidad, energía. Porque son ámbitos diferentes al lenguaje, cuerpo y emoción. Es otro ámbito. Y sumamente si no poderosos. Claro, si no lo reconozco, me los estoy perdiendo. Entonces me dice, pero ¿cómo hago para lograr esto? ¿Pero qué estás haciendo en tu trascendencia? ¿Qué estás haciendo en tu espiritualidad? ¿Qué estás haciendo en tu
en el manejo de tu energía. ¿O hacia dónde la estás enfocando? Trabajando. Bueno, ese trabajando es un precio que estás pagando. Y si te quedas ahí, no lo vas a poder. Porque no está en lenguaje, no está en cuerpo, no está en la emoción, sino, por ejemplo, en la energía, en el campo energético, en cómo estás manejando tu energía. Totalmente de acuerdo contigo. Antes de hacerte otras preguntas, ahora te quiero invitar, así como hacemos en una sesión, te quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio. Este pequeño ejercicio se llama, es algo que muy posiblemente para ti es conocido, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista. Le vamos a dar una mirada a un juego que he creado que se llama La Ruleta de la Vida. Voy a compartir pantalla ahorita contigo. Y aquí está. Me imagino que en algún momento has jugado casino. Sí. Ok. Esto funciona casi igual, pero aquí lo único que apostamos es la sinceridad. Y como dices tú, y veníamos hablando hace rato, permitirnos ser vulnerables a reflexiones en voz alta. ¿Cómo funciona esto? Nosotros le vamos a dar aquí un clic a este botón y esta rueda va a girar. Cuando empiece a girar, también van a variar la tarjetita roja que está aquí con una pregunta. Cuando ella se detenga, nuestra idea va a ser reflexionar brevemente sobre lo que dice esa tarjeta en función al ámbito que caiga la ruleta. ¿Sí? Perfecto. Ok. Vamos son 3 turnos. Vamos con el primer turno. Que empiece la ruleta a girar. Ajá. Vamos a ver. A veces se tarda porque a veces uno le da con mucha fuerza al botón, entonces se tarda un poquito en terminar de girar. Ajá. Fíjate, ¿qué pregunta está aquí? La mayor belleza de la vida en el ámbito de los amigos es... Qué buena pregunta, fíjate. Yo estaba pensando y en la misma idea que venimos, ¿verdad? De la masculinidad, etcétera. Mis mejores amigos son hombres. Y siempre fueron. De hecho, en el liceo, desde la primaria, mi mejor amigo, mis 2 hijos se llaman Ernesto Javier y Javier Antonio, en honor a mi amigo Javier. Ok. Fíjate la trascendencia de la importancia que tiene para mí la amistad. Y de esa época todavía mantengo algunos amigos que fueron amigos míos, sobre todo los amigos del liceo, que son amigos como tan incondicionales, con los cuales uno comparte tantas cosas, piel a piel, tantas cosas que se comparten en la amistad en esa época. En esa época las muchachas para mí, las mujeres eran, para mí era otra mirada, no tenía mirada de amigo. No era para ser precisamente amiguitos en ese momento. No, para nada. Después tuve amigas, ya en el trabajo sí tuve algunas amigas, que fuimos buenos amigos, pero nunca también en el trabajo, como te digo, uno de mis mejores amigos también fue padrino de su hijo, él es padrino de uno de mis hijos. O sea, la amistad en general entre hombres, para mí, o sea, desde mi mirada, no puedo hablar como mujer porque no soy. Claro. Hombre, es un tema incondicional y la belleza estriba en que, como la canción, para mí la amistad se parece mucho a la canción de Carole King, You Have a Friend, ¿no? Winter, Spring, Summer or Fall. En cualquier temporada, en cualquier momento, tú estás allí para tu amigo está allí para ti. Jesús es uno de mis grandes amigos, además de mi coach en algún momento, así como yo de él. Pero hay una amistad que está por encima de todo y es algo incondicional, ¿verdad? La amistad es algo en la cual tú estás para el otro, no importa la hora, no importa el día, no importa nada.
cuando te necesitas, inclusive cuando sientes. La amistad es tan bella que muchas veces tú sientes y tú llamas a la persona y te sorprende. Oye, Oscar, qué bueno que me llamaste porque en este momento me está pasando. Y yo estaba pensando en ti, te dicen a veces, ¿no? Entonces tú dices, wow, qué poderosa es la amistad, porque hay un vínculo energético, un vínculo espiritual que no tiene comparación con otras cosas, ¿no? O sea, tienes tu esposa, tienes tu pareja, tienes tus hijos, tienes muchos otros tipos de relación, tu padre, pero esa relación con los amigos, como dice Jesús, es los hermanos que te dio la vida. Entonces, Totalmente de acuerdo. Es muy hermoso, muy hermoso. Para mí es parte fundamental y esa es la mayor belleza. Qué bonito. Y yo comparto contigo eso porque es así. A veces uno está con ciertos amigos, pero son con esos amigos entrañables que tú dices, coño, tengo rato que no sé nada y lo tengo como que viene a mucho rato a mi mente, déjame llamar. Y cuando pasa 10, menos mal que me llamaste. Pero de lo que rescato contigo también es que yo lo miro que, así como dices tú, todos tienen un lugar que le corresponde. Cada quien ocupa un rol dentro de la vida. Pero con los amigos, y sobre todo con ese tipo de amigos que tú dices, somos amigos, es el mismo rol de que tú dices, es una persona que me ama de manera incondicional. Es una aceptación incondicional. Entonces, es muy bonita poderlo vivir. Eso yo coincido contigo que es la mayor belleza de la vida con respecto a los amigos. Precioso, seguramente que sí. Vamos con la segunda ronda. Ajá. Esta tocó interesante. Fíjate, es la misma pregunta. La vida nos está haciendo hablar hoy de la belleza, pero esta vez en el ámbito de la sexualidad. ¿Cuál es la mayor belleza de la vida en la sexualidad? ¿Cuál crees tú que pudiese ser? A ver, la sexualidad se puede ejercer de una manera, digamos, intrascendente. Uh-huh. Es tener sexualidad de una manera intrascendente y bueno, desde el punto de vista eso no tiene nada de malo. La sexualidad es un ámbito como cualquier otro. Y tú puedes, tú cuando comes, por ejemplo, tú comes todos los días, ¿verdad? Ahora, tú tienes ciertos momentos, ciertas comidas, ciertos espacios en los que comer se convierte en un acto trascendente. Correcto. O sea, tú recuerdas, pero ¿por qué yo recuerdo esa comida? Bueno, no era por la comida en sí, solamente. Además, la comida estaba muy bien, pero era todo lo que rodeaba a ese acto. Bueno, así siento yo la sexualidad. La sexualidad tiene un máximo, una máxima importancia cuando está asociada al amor. Ahora, el amor es una palabra grandísima, ¿no? Ciertamente. Cuando hablamos de amor, hablamos de muchísimas cosas distintas, ¿no? Era lo que decía mi querido amigo Omar Carrizal, una palabra gorda. Es decir, que tiene mucho significado. Pero cuando hay la sexualidad con la persona adecuada, con la persona especial, en el momento especial, y donde allí hay amor, hay esa entrega, hay esa trascendencia, entonces la sexualidad en ese momento se convierte como en lo más importante de la vida, ¿no? Por eso los franceses hablan del orgasmo como la petite mort, ¿verdad? La pequeña muerte. Porque la sexualidad en ese momento del orgasmo, y a veces cuando es compartido, no necesariamente, no tiene por qué serlo tampoco, pero muchas veces en ese momento de máximo nivel de la sexualidad, tú sientes que te puedes morir. Y que te puedes morir literalmente feliz. Feliz, ya no. En este momento, bueno, que también yo tengo una relación con la muerte muy especial, pero que en ese momento ya como que
Si me muero está bien, porque es como un clímax absoluto, pero no solamente un tema físico, que también, obviamente, sino que es un tema más trascendente. Otra vez volvemos al tema, ¿no? Es correcto. Más trascendente, más espiritual, como que hay una comunión allá que explota y como que tú estás más allá, trasciende, tu vida trasciende en un instante a veces, pero la sexualidad como completa, bueno, es algo fundamental en la vida. A mí me cuesta pensar en la vida sin sexualidad, me cuesta mucho, independientemente de cómo se ejerza esto. Pero para mí son dos cosas que están muy unidas, la sexualidad, el placer, la trascendencia. Y es que, así como lo dices, yo le agregaría, y me permito agregarle algo, que además de eso, es vivirlo desde ese espacio que también hemos conversado, que es desde la vulnerabilidad. Desde poderse entregar, porque como bien tú dices, para poder llegar a esa trascendencia, tú te tienes que dejar, como quien dice, para utilizar también tu palabra, dejarte morir, dejarte ir en el proceso. Eso. De poderte fundir en el otro. Entonces, en ese proceso de la mayor belleza de la sexualidad, yo siento que es permitirte el vivirlo, dejarte ir, porque ahí es donde tú alcanzas ese tesoro que es ese sentido de trascendencia. Exactamente. Eso es soltar, como tú lo dices. Es soltar y es como que en la sexualidad, cuando se vive de esta manera, el ego deja de tener importancia. Correcto. Y yo suelto porque allí lo que está no es mi ego, aunque hay diferentes maneras de vivirlo. Exacto. De esta forma en que lo estamos viviendo, que lo estamos hablando, ahí yo suelto todo y me fundo en el otro. Entonces las dos personas llegan a ser como que una sola. Se vuelve un ente. Ahí es como si, como una integración, una entrega tan profunda que se convierte como una sola persona. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver la última ronda, a ver qué nos depara esta ruleta de la vida del día de hoy. A ver. ¿Qué nos hace preguntarnos? Porque este juego nació precisamente para reflexionar un poquito en voz alta. Porque aquí lo que he hecho fue recolectar preguntas que a veces nos salen en una sesión de coach y dije, vamos a ponerlas todas aquí, a ver si jugamos al azar hasta dónde llegamos. Qué bueno. Porque la vida también se trata a veces de un poco de azar. Claro, siempre hay un azar, siempre hay una... Eso dentro de lo que fue mi formación de ingeniero, una de las cosas que aprendí fue todos los procesos estocásticos, todos los procesos aleatorios, parte de la mirada del ingeniero, sobre todo a ciertos niveles, porque hay diferentes tipos de ingeniería, etc. Exacto. Que te permiten mirar la vida de una manera distinta, y eso fue lo que después yo pude aplicar. Yo estudié en la universidad y ya estudié física cuántica, desde el punto de vista científico, ¿sabes? Exacto. Física, pues, no de connotaciones posteriores, pero eso me permitió también mirar las cosas de una manera distinta. Y cuando yo entendí el principio de Heisenberg, de que las cosas están y pueden que no estén, depende de cómo lo mire, bueno, todas estas cosas que yo estudié después desde la filosofía coinciden. O sea, por pura coincidencia, por puro azar. Están alineadas. Dos miradas sobre el mismo fenómeno. Fíjate, ahora nos toca responder y volvernos magos por un momento. Nos vamos al mundo de Harry Potter. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué le pondrías al ámbito de la familia? Yo te voy a decir una cosa. Yo crecí en una familia que era la típica familia de aquella época de Venezuela, que era una familia clan. Mi abuela tuvo 11 hijos.
Se parece a mi abuela. Esos hijos tuvieron entre 6 y 4 hijos. Miércoles. Entonces, un diciembre en casa de mi abuela, Ese era un gentío podía ya. ser 80 personas. 100 personas. Qué rico esos diciembre. Yo ahí aprendí todo. Todo lo aprendí ahí. Qué bonito. Mis primeros besos, mis primeras peleas con primos, peleas de esas ricas que no tenían consecuencias de otro tipo porque ese era tu primo. Correcto. Bueno, todo yo lo aprendí ahí, en ese clan. Y eso era muy hermoso. Porque allí inclusive aparecían personas que no formaban parte de la familia desde el punto de vista sanguíneo. Pero eso no importaba. Esa era parte de la familia. En ese momento, aquí, todos reunidos somos familia. Y se acabó. Ahí no había duda. A mí jamás me pasó por la cabeza. ¿Y esto de quién es hija? Y aquel... la familia. Yo le agregaría a la familia ese sentido de clan grande. Porque allí hay una fuente de aprendizaje que no consigues en otra parte. Ahí hay otros secretos también de trascendencia. Absolutamente. Y eso nos viene de los indios, de nuestros queridos indígenas, ¿verdad? Que vivían en clanes. Todavía hay algunas chozas de estas, con diferentes nombres, donde viven varias familias y son parte de ese clan grande. Y donde todo puede perfectamente sustituirse una cosa con la otra. Y a mí jamás me podía pasar por la cabeza que una tía mía me regañara y yo me fuera a rebelar contra eso. No, qué locura. O sea, era como mi mamá, o sea, tenía la misma autoridad, tenía igual un papá, igual que un tío, igual, o sea, ese clan, que así como era para orientar, para normar, también era para amar, para compartir. En estos días una querida prima me decía, Oscar, mira esta foto que yo encontré aquí con mi papá. Yo le digo, es que yo amaba a tu papá. Yo amaba a tu papá. Yo recuerdo las tardes que pasaba tu papá con mi papá contándose historias toda la tarde y toda la noche. Y yo ahí sentadito, escuchando, aprendiendo, disfrutando. ¿Dónde? Dame otro sitio donde eso pudiera haber pasado en mi vida. No, pasó ahí y ahí era el único sitio donde podía pasar. Correcto. Porque había ese aprendizaje, ese disfrute, ese amor. Y para mí eso era, wow, una fuente de amor, de cariño, de acogida por parte de mis tíos, mis tías, mi abuela, las hermanas de mi abuela. O sea, era una cosa absolutamente contenedora. Y muchas veces yo me doy cuenta de que buena parte de mi vida, esa contención que de alguna manera yo he tenido, que me ha llevado a ser quien soy, viene de estos grandes clanes, porque del otro lado también lo era. Del lado de mi papá igualmente era también un clan. Con características un poquito distintas, pero igual. También era un clan. Y también se producían estos grandes reuniones
para compartir y para disfrutar en familia. Eso es lo que yo le pondría a las familias, que no nos quedemos en el núcleo familiar, papá, mamá, hijo, sino que ese núcleo se integre a esos clanes familiares donde hay tanto aprendizaje, tanto compartir, tanta cosa hermosa que te va nutriendo en tu vida y te va convirtiendo en la persona que al final termina siendo. Totalmente de acuerdo contigo, y es una maravillosa reflexión porque incluso ahorita en esta época donde estamos, como quien dice, dispersos en el mundo físicamente, igual el sentido de clan en algunos casos, de hecho yo lo he sentido así, como que apareció solo gracias a la distancia. Entonces como que por un lado estamos lejos, pero por otro lado estamos más juntos que antes. Entonces es parte de, volviendo como que dice en nuestra historia, utilizar los recursos de la virtualidad, los recursos imaginativos, porque hay muchas formas de crear ese vínculo. Y en mi caso como constelador, que tu palabra sea, o lo que le pondrías a la familia sería el sentido de pertenencia a un clan. De verdad, eso me deja un buen sabor, porque muchas veces vemos de que yo no sabía, por lo menos en el caso de, vamos a poner una hipótesis, un caso, yo no saber de que en mi historia familiar, por lo menos, existe un sistema leal, por ejemplo, a la soltería, o leal a los divorcios, o a los matrimonios infelices. Esa es una sabiduría de mi clan, que si yo soy ciego, a veces no sé hacia dónde voy a ir, o no sé por qué ese deseo que a veces me carcome por dentro, que no sé por qué esto es así. Y es que cuando tú volteas a tu clan, tú dices, ahora lo entiendo, es que esto viene de familia. Entonces eso es lo maravilloso, y muchísimas gracias por agregarle eso a la familia. Déjame cerrar por acá. Y mi querido Oscar, muchísimas gracias por esta maravillosa, estupenda, nutritiva conversa. De verdad que sí, siempre hablar contigo, de verdad, es un regalo que nos ayuda a mirarnos un poco más, a profundizar y a tener ese sentido de también, que es muy bonito que tú siempre nos regalas, que es estate abierto a aprender. Siempre es oportuno seguir aprendiendo. Y de verdad, esto ha sido un espacio muy rico para aprender una vez más de ti. Muchísimas gracias. Qué bueno, Adrúbal. Muchas gracias. Y refrendando este tema del aprendizaje, es por lo cual hoy en día, así como estoy en diferentes proyectos, el proyecto de supervisión de coaches para mí es quizás el más importante, porque es también un proceso fundamental de aprendizaje. Y eso es lo que hoy en día impulso, lo que hoy en día me mueve, lo que hoy en día quiero impulsar, es que los coaches descubran o retomen el aprendizaje en este ámbito tan importante de su desarrollo, de compartir esas experiencias y esas vivencias que tienen, que todos tenemos día a día. Entonces, si alguien te quiere escribir para animarse a estar dentro de ese programa, ¿por dónde te puedes? Fíjate, ese programa lo vamos a arrancar ahorita en Indelser, ya lo van a tener en la oferta de Indelser. Tú sabes que hoy en día Indelser tiene una parrilla de proyectos, de cursos, de programas y cursos. Y particularmente de supervisores de formación de coaching para supervisores, va a estar muy probablemente entre agosto, debe estar comenzando el primero al público, porque hicimos algunas pruebas en común, pero abierto para el público. Esto va a ser el primero, y creo que estén pendientes de la parrilla de Indelser, que va a estar
Perfecto. Eso va a ser muy hermoso, muy impactante para el crecimiento Como todos los proyectos en los que andas, todos son hermosos, todos son impactantes, porque como es la seguridad de contar contigo o como de contar con Jesús, algo que sea creado por ustedes, ya sabemos en el mundo del desarrollo y crecimiento y de formación como coaches, que eso tiene un sello de calidad y un sello de humanidad y de calidad amorosa de servicio al otro, de entrega al otro, sumamente especial, que lo vale. Ya eso es de verdad la mayor invitación y el mayor aval de que va a ser un programa exitoso, mi querido Oscar. Muchas gracias, Rubén. De verdad, súper feliz de tu invitación, de haber compartido. La pasé súper bien, la pasé realmente muy alegre de abordar todos estos temas que de una manera tan bien orientada nos has traído y que creo que a la gente que nos escuche lo disfruten tanto como lo disfruté yo y espero que también. Amén, amén, claro que sí. La puerta del Club de las Ovejas Negras sigue estando abierta y va a permanecer abierta para ti, mi querido Oscar. Muchísimas gracias por estar. Te abrazo. Y gracias a ustedes por habernos escuchado en otro episodio más. Nos vemos la siguiente semana.